Bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más de Mujeres Conquistando su Mundo. Estamos listos para estar atentas a la voz de Dios. Agradecemos este día y oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo la bendición para que en este momento estemos reunidas y tal vez reunidos escudriñando su palabra. Gracias, Señor, por cada una de las personas, cada una de tus hijas que están en este momento, en esta transmisión, o que se van a conectar o que después lo van a ver. Esperamos que tu palabra no vuelva vacía, sino que seamos edificados para aquello que tú la has enviado. Bendice a cada una de las mujeres de conquista que están en casa y habla nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que bienvenidas. Nuestro tema de hoy es Dina, las consecuencias de una mala decisión. Así es que vamos a prepararnos para escuchar esta palabra y vamos a adorar al Dios, al Señor Dios nuestro todopoderoso, hermoso, eterno Rey. Así es que prepárate, vamos a decirle al Señor en esta mañana: contigo quiero caminar, Señor. Y declara que estamos unidas a Él y que estamos caminando a su lado en todo tiempo. Así es que esta es una declaración de fe y cantemos juntas: contigo quiero caminar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Y si la sabes, cántala. Es una hermosa canción y una hermosa declaración. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiando en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo, que tus palabras y tu voz en mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiando en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día, y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día.
Gracias a Dios, y qué hermosa declaración. Decirle al Señor, contigo siempre quiero estar. Amén. Gracias a Dios, y vamos a ver por qué. ¿Por qué declaramos esto desde el principio? ¿Por qué decimos que queremos estar al lado del Señor y siempre a su lado, a su mano, de su mano estar? Gracias a Dios, porque esta canción nos bendice, dice, y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy. Amén. Declara que estás en casa, tú di, y asegurar mi corazón y conocer que su hija soy. Amén. Y deleitarme en su presencia y no sentir jamás su ausencia. Yo sé que tú como yo hemos estado en la presencia del Señor, estamos en la presencia del Señor y seguiremos, permaneceremos en su presencia, porque esa es nuestra decisión y nuestro anhelo. Bueno, pues empezamos, Dina. Las consecuencias de una mala decisión. Y para empezar, ¿recuerdas el tema del martes? Espero que sí. Y si no lo viste el martes, vea la palabra y vas a conocer un poquito más de Dina. Para hacer rápida la historia, los que ya conocemos, Dina, sus padres fueron Jacob, el patriarca Jacob, y Lea, la hija de Labán, hermana de Raquel. Y recuerdas que el martes veíamos esta historia hermosa, que Jacob tuvo de Lea 6 hijos, 6 hermosos hijos. Y de Jacob y de Lea, Raquel, Bilha y Zilpa salieron los 12 patriarcas, 12 hijos que tuvo Jacob con estas mujeres, con un propósito divino. Y la única hija de Jacob fue ella, nuestra protagonista de hoy, nuestra mujer de hoy, que yo no sé si llamarle extraordinaria a Dina, pero en la palabra del Señor la mayoría de las mujeres que se quedan plasmadas o que hemos estado viendo nos enseñan cosas importantes, cosas grandes. En esta ocasión Dina nos enseña algo que no debemos hacer. Así es que analicemos un poquito más la palabra. Dina, las consecuencias de una mala decisión. Así es que vamos a empezar a escudriñar la palabra, ¿sí? Si me pasan, por favor, o lo usas tú, ok, que me apoyen ahí, por favor, mi esposo. Entonces, vamos a ver, nuestra historia se encuentra en Génesis 34:1. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a darle la lectura a todo este capítulo. Vamos a ver todo este capítulo y analizaremos cuál decisión tomó Dina que la llevó a pasar esta situación en su vida. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Recuerda, recalca específicamente la hija de Jacob y Lea. Dice, fue a visitar a unas jóvenes de esta región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Imagínate cómo empezamos esta historia, ¿sí? Ella va a un lugar a visitar, ahorita vamos a ver a qué lugar fue, y dice que el hijo de Hamor, el hebeo, ¿sí? Llamado Siquem, ellos fueron a un lugar llamado Siquem, a la ciudad de Siquem, pero quien violó a Dina también llevaba por nombre Siquem, así es que no te me confundas. Dice, la tomó a la fuerza y la violó. Y el versículo 3 dice, sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas, ¿sí? Muy mal. Le dijo a su padre Hamor, consígueme a esa joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija, Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras los hijos de Jacob
al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato y quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formaremos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Está negociando con Jacob y sus hijos. 10. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. 11. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Aquí va el tremendo, el hijo, ¿verdad? El príncipe, era un príncipe este hombre, y habla y dice así: por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote, versículo 12, o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. 13, pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, repite el nombre. Los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor su padre. 14, les dijeron: de ninguna manera podemos permitir, porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros. 16, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito. Inmediatamente se circuncidaron, porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia, entre su pueblo, y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: estos hombres son nuestros amigos. Invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. 22. Pero ellos aceptaron quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros. Únicamente si nuestros hombres se circuncidan como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. 24. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, pongamos atención a esta palabra, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, tú ya los conoces, ¿sí? Simeón y Leví son el segundo y el tercer hijo de Jacob y Lea, ¿sí? Que eran hermanos de Dina, hermanos consanguíneos de padre y madre igual. Dice que eran hermanos de Dina por parte de padre y madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin resistencia. Entonces masacraron a
todos los varones. Fuerte. Entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, pon atención, saquearon la ciudad porque ahí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Ya no nada más eran dos, todos los hermanos se unieron en la venganza. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas, también tomaron a todos los niños y las mujeres y se los llevaron cautivos. 30. Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos reunirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Y le contestan los hermanos. 31. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Replicaron ellos enojados. Nos quedamos ahí en ese versículo, en esa defensa, en esa supuesta defensa, y empezamos a analizar. Recuerden, Jacob y sus mujeres salen de Padán Aram y se van a Canaán, y ellos se establecen en Siquem, esta ciudad. Ellos permanecen ahí porque dice la palabra, un capítulo anterior, que Jacob compra unas tierras en Siquem. Por lo tanto, se establecen y viven ahí. La historia aproximadamente nos marca a Dina entre unos 14, 15, 16 años, una jovencita, ¿sí? Y dice, si ustedes se van hasta el primer versículo, que Dina se fue a conocer a las mujeres del país, dice la versión Reina Valera. Y dice esta versión que leímos, se fue a conocer a las mujeres de ese lugar, a las jóvenes de ese lugar, ¿sí? Y ella se sale de su casa. ¿Por qué enfatizamos en esto? Porque en ese tiempo la mujer, el que salía más frecuentemente de casa era el hombre, ¿sí? Se dan cuenta más adelante, Jacob dice que sus hijos no están. Entonces me imagino que Dina se queda con ellos en casa. Y Dina estaba en casa, ahí con su mamá, con su papá, con su tía Raquel y con las siervas, ¿sí? Y dice la historia que no era común que las mujeres salieran frecuentemente. De hecho, empezaban a preparar a la mujer para casarse, pero ¿recuerdas lo que dijo Labán? Y lo que le dice a Jacob: es mejor que se case contigo que se case con alguien más, le dice Labán cuando Jacob pide a Raquel como mujer, porque ellos preferían preparar a sus hijas para que se casaran con algún familiar o con alguien más cercano. En este caso, Dina dice que fue a conocer. La historia nos marca que cuando dice esto, que Dina va a conocer a las mujeres del país, que va a conocer a la gente que vive en ese lugar, quiere decir que va y quiere investigar de qué se trata esa tierra, esa ciudad, de qué se trata el lugar, cómo viven las mujeres. Yo creo que había muchas inquietudes en Dina. Recuerda, la única hija de Lea, y aparte los demás hijos de Jacob también hombres. Ella era la única hija. Entonces sí tenía figuras femeninas a su alrededor, pero creo que a ella le inquietaba saber cómo vivían las mujeres de su edad fuera. Y esto es una gran enseñanza para nosotras como madres, como padres también, ¿sí? ¿Hasta dónde permitir que nuestros hijos
vayan, hasta dónde permitir que nuestras hijas se involucren. Y yo creo que aquí Dios está hablando sobre este tema en particular y más en este tiempo, porque el día de ayer el tema de los jóvenes en Generación Radical fue esta: ¿con quién te involucras? ¿Con quién te involucras amistosamente, amigablemente, íntimamente o de noviazgo? Así es que tenemos un paquete muy difícil, ¿verdad? No sabemos si Dina fue a la ciudad con permiso o sin permiso. La cuestión que ella se salió. Y yo pienso que al salirse de casa, te sales de esa cobertura y de esa protección. No era común que una mujer anduviera sola, y creo que ella andaba sola porque ninguno de sus hermanos estaba ahí con ella. ¿Qué pasa? La Biblia nos marca desde el principio, en el 1 y 2 versículo de este capítulo 34, lo que le pasa a Dina. Dice, y Siquem la vio y se enamora de ella. Inmediatamente dice, cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, vio a Dina, la tomó y la violó. La tomó a la fuerza y la violó. Así nos marca esta versión. Muchos piensan, ¿verdad?, que no era una violación. Y yo digo, ¿cómo no va a ser una violación? Cuando yo leía estos autores que describen o que explican este pasaje bíblico, dicen que en aquel tiempo en Canaán la costumbre era que tomabas a la mujer que te gustaba. Esto es hablando de los hombres. Si el hombre veía a una mujer que le gustaba, ¿sí?, él la tomaba y se la llevaba. De ahí la frase que a lo mejor llegamos a escuchar nosotros, que decía, es que se la robó. Porque sí, literalmente así pasaba, eran usos y costumbres. Y en este lugar donde estaba Dina, eso pasó. Tanto, pero bueno, el príncipe no contaba con que se iba a enamorar de ella. Porque después dice la palabra, ¿verdad?, que le hablaba cariñosamente. En una versión dice, le hablaba con palabras tiernas. En esta versión dice eso, que quiso ganarse su cariño y le hablaba con palabras tiernas. Porque para ellos, en sus usos y costumbres, no había sido malo lo que había sucedido entre ellos. Tanto no había sido malo que van los dos a justificarse, porque le dice el príncipe Siquem a su papá, dice, llévame y pídemela, consíguemela como mi esposa, quiero casarme con ella. Entonces el padre acepta, porque era algo de honra para ellos ir a tratar de solucionar lo que había pasado, la violación, querían solucionarla. Y van y negocian. Yo hasta aquí no entendía. Yo decía, bueno, están hablando de lo que sucedió, que va el príncipe con su padre a interceder, a pedir que le den a Dina. Pero se fijan que más adelante nos dice que fueron y la rescataron, o sea, que la sacaron de la casa de Siquem. Me imagino que Dina permaneció en la casa, en ese lugar, mientras todo pasaba a su alrededor. Y ya más adelante vemos cómo Jacob no les contesta inmediatamente porque no están sus hijos. Sus hijos acostumbraban, dice que estaban cuidando sus rebaños. Y recuerda, eran lugares extensos, entonces los hombres se iban por periodos largos donde ellos estaban con el rebaño, cuidándolo. Así es que Jacob no sabía qué decisión tomar. Imagínate, aquí empieza el sufrimiento, aquí empieza el dolor, porque yo creo que Dina pasó dolor. Yo creo que la Biblia nos habla de una violación, y aquí nos habla de que quienes hemos sido violentadas como mujeres. Aquí nos podemos identificar con esta mujer, quienes hemos sido violentadas como mujeres de alguna manera y nos sentimos ahí encerradas. Si tú que estás escuchando esta palabra y en algún momento, ¿verdad?, te sientes así, que no sabes cómo actuar, pero te sientes violentada. Yo trato de pensar en Dina y de ponerme en esta situación. ¿Y qué hace? Su padre no supo cómo reaccionar. Su padre esperó a que vinieran sus hermanos. Y sí, el príncipe y su padre
Hamor y Siquem quisieron negociar y le empezaron a poner un trato. Mira, nos va a ir bien a las dos familias. Esta tierra es grande, tú vas a poder comprar lo que quieras. Tus hijas se casarán con nuestros hijos, nuestras hijas con sus hijos. Empezaban a negociar para que quedara en familia y que no hubiera ningún problema, porque ellos sabían que Jacob y su familia no tenían esos usos y costumbres, era diferente. Así es que empezaron a negociar, llegan los hermanos y les dicen, sí, está bien, y ya lo leímos. Qué impresionante este pasaje bíblico. Los hermanos le dicen, está bien, pero tienen que ser circuncidados. ¿Recuerdas que la circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham? De Abraham hacia adelante todo el pueblo tenía que ser circuncidado. Este era un acto de obediencia. Para empezar, tú sabes lo que es la circuncisión, ¿verdad? Quitar el prepucio del pene de todos los varones, que eran como una señal de pacto, de limpieza, de sujeción, de obediencia del hombre hacia Dios. Era algo, y si tú te vas, muchos lo llaman como ritual, ¿sí? Pero el pueblo de Israel lo veía como un pacto y una obediencia. Y todos los del pueblo de Abraham hacia adelante, hasta ese momento todos los hebreos y después todos los judíos, una de las señales de que tenían un compromiso con Dios eterno era la circuncisión. Y aquí ellos aprovechan. Yo creo que ya estaban tramando. Yo no sé qué actitud tendrían cuando se enteran, pero estaban tramando algo. Y le dicen al pueblo, no podemos darte a nuestra hermana. ¿Te fijas que ya no habló el padre? Entran los hermanos en acción. Le dicen, no podemos dártela porque nosotros tenemos la circuncisión, estamos circuncidados. Ellos estaban presumiendo, ¿sí?, de ese pacto de obediencia que tenían con Dios. Le dice, pero si ustedes aceptan hacerse la circuncisión, empezando por ustedes y todo el pueblo, entonces haremos trato, ¿sí? Y pues yo creo que dice la Biblia, ¿verdad?, que Siquem amaba, se quedó prendado. Yo creo que se quedó apasionado de Dina. Tal vez era una mujer hermosa, y yo estoy segura que sí, porque las hijas del pueblo de Israel, las hebreas particularmente, eran bellas, ¿sí? Entonces dice que está bien, aceptaron, y Siquem y su hijo y su padre van y negocian con el pueblo. Le dicen, miren, nos va a ir bien, es un buen trato y vamos a llegar hasta ser dueños de esto porque vamos a ser un solo pueblo, y la pintan muy bonito. Y ya ven la masacre que hacen. Por eso, número 1, ¿qué nos enseña Dina? El número 1, la curiosidad por lo desconocido. ¿Qué la llevó a ella a salir de su casa? Esa curiosidad a lo desconocido, ¿sí? Esa curiosidad a decir, vamos a ver qué se siente estar en el mundo. Actuemos de una manera sabia con nuestros hijos y establezcamos reglas y límites. Tal vez para muchas sea incomprensible, pero hay que marcar reglas y límites con nuestros hijos y decirles, aquí puedes llegar, hasta aquí puedes ir, ¿sí? Pero no puedes salirte más, no quieras conocer lo que Dios no quiere que conozcas. Simple y sencillamente. Tal vez la versión sería diferente si dice, y Dina fue con sus padres a conocer la ciudad, o Dina fue acompañada de sus hermanos a conocer la ciudad. Aquí ella quería conocer lo desconocido, quería conocer algo que no había vivido. ¿Y cuántas habremos caído tal vez en pecado o con circunstancias difíciles por atrevernos a conocer lo desconocido? Esto duele y saber que Dios permite que hagamos las cosas, pero cuando nos equivocamos, las consecuencias son fuertes. Así es que la curiosidad por lo desconocido, dice Primera de Corintios 15, 33 y 34, y esto lo vieron los muchachos ayer en su clase, y dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías
corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Palabras de Pablo. No se dejen engañar, empieza diciendo este versículo, no se dejen engañar. Dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. La versión Reina Valera dice, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar, sea por personas que te quieran seducir para hacer algo que no le agrada a Dios, algo que te va a llevar a pecar, ¿sí? O no te dejes seducir por las ideas que el enemigo viene y planta en la mente, porque a veces sí caemos en esas situaciones. El enemigo viene y nos acecha con pensamientos, y más a los muchachos. ¿Y qué se sentirá? ¿Y qué tal si vamos a un baile? ¿O qué tal si le digo a mi compañero, sí, dámela, sí me la bebo? ¿O qué tal si le digo, sí, sí la acepto, me la tomo? ¿Sí? O fumo, o algún tipo de droga. Entonces, ¿qué tal si hacemos lo malo? No te dejes engañar, dice Pablo. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, no se dejen engañar. Y yo creo que tú y yo podemos tomar esta palabra de Pablo y decir, no me voy a dejar engañar. Yo sé que tengo que decidir bien. Dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Y yo creo que esta palabra es para todos. Pensemos siempre en lo que es correcto. Dina no pensó. Dina se le hizo fácil. Yo creo que era tanto necesidad de conocer algo nuevo para ella, que la llevó. Y tú puedes decir, pero ella no hizo nada malo, solo fue a conocer a las mujeres del país. Sí, pero recuerda que no era ir y regresar como que, ay, vamos a la feria y nos regresamos. No, era ir y permanecer. Para conocer a alguien necesitas convivir con alguien. Yo creo que ella fue un tiempo a convivir, y en ese tiempo fue cuando la ve el príncipe. Aquí se nos platica así la historia bíblica, pero nos habla de temporadas, y yo creo que todo esto se propició por eso, por esa mala decisión. Así es que, número 2, dice el número 2, ¿qué aprendemos de esto? Que un acto de justicia se convierte en una venganza desmedida, porque ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué hacen los hijos de Jacob? Esperan a que después a los 3 días, dice la Biblia, de que habían sido todos circuncidados. Imagínate a todos los hombres en reposo, esperando a que cicatrice una parte muy vulnerable del hombre, una parte tal vez hasta muy dolorosa. La circuncisión es recomendada principalmente en los bebés. Claro que hay adultos que se la hacen por prescripción médica. Yo no sé si Areli tenga conocimiento más de eso, pero aquí está enfrente de mí. Se la pueden hacer por prescripción médica, ¿verdad? ¿Algún problema? Pero yo creo que en los bebés es más fácil de cicatrizar esa piel porque está suave. Recién nacida, es fácil la cicatrización. No sé el dolor qué tan soportable sea, pero ya en un adulto, ¿verdad? Es más difícil, más doloroso. Así es que los hijos de Jacob aprovechan ese periodo de convalecencia de todos los hombres, y dicen que entran a la ciudad Simeón y Leví, solo 2, pero recuerda, todos los hombres estaban siendo circuncidados, y ellos dicen que entran y a filo de espada van y toman venganza. Ellos hacen un acto de justicia, y este acto de justicia se convierte en venganza. Aquí empieza lo mal de esta historia, lo triste. Y ¿sabes lo curioso? Que el nombre de Dina significa justicia. Así es el significado, significa justicia. Pero yo creo que Lea puso ese nombre a su hija porque fíjate todo lo que vivió Lea, lo vimos el martes. Tuvo 6 hijos, ¿sí? Y su esposo no la amaba. Ella se esforzaba para que Jacob la amara, y no podía ganarse el amor, el cariño ni el respeto de su esposo.
Y al final de cuentas, ella hace esta declaración y dice, Dina, ahora tengo a Dina y su nombre es Justicia. Y creo que sí, Dios cumple, porque Lea recibe justicia. ¿Sí? No sé, esto es inexplicablemente cómo el poder de Dios y su amor se manifiestan en Lea. Tal vez no tuvo el amor de Jacob, pero el amor de Dios sí. Recuerda y recapitulamos, tanto fue el amor de Dios para Lea que de ahí, de ella y de Jacob, viene la descendencia de Judá. Y de Judá viene David. Y Jesús, nuestro Salvador, viene ahí. Jesús, hijo de David, ¿te acuerdas cómo le gritaban? Porque ese linaje de Lea y Jacob, a Dios le plació que naciera nuestro Salvador. Y claro que se hizo justicia, pero esa era la justicia de Dios obrando, no la justicia del hombre. Y en este caso, la justicia del hombre, ellos la tomaron en sus manos. Y dice el versículo Romanos 12, 17 y 19. Dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vean ustedes que son personas honradas, ¿sí? Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esta palabra es para ti y para mí. Tal vez en algún momento de la vida vamos a recibir pues algo malo, ¿sí? Una ofensa, un daño, una herida, ¿sí? Pero no hagamos que nuestra justicia sea desmedida. Dice el apóstol Pablo, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Nunca. No dice, bueno, en algunas ocasiones no devuelvan mal por mal. No, dice nunca. Así es que, ¿qué era el bien hacer y el bien deber de los hijos de Jacob? No regresar mal por mal. Ellos tendrían que haber dicho, Señor, haznos justicia. Y preguntarle a su padre, Padre, ¿qué hacemos? Porque ahí no termina. Tú sabes que dice la palabra que el pecado da a luz más pecado. Y después da a luz la muerte. Ellos mataron a todos los hombres. Y no conformes con ellos, saquearon. Llegan los hermanos y se dan cuenta de que solo 2 de ellos hicieron esa masacre, que habían tomado la justicia en sus manos. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Todos los demás, si eran buenos para estar unidos en lo malo, ¿sí? Te aseguro que les pasaron tantas cosas que como hermanos tenían unión, pero una unión mala. A lo mejor no eran tan buenos adoradores como Jacob o como Isaac o como Abraham. ¿Sí? Tenían sus defectos y Dios tenía que enseñarle a este pueblo a obedecer. No nada más mataron, sino que todos se confabulan y saquean la ciudad, dentro y fuera. Saquean toda la ciudad, se llevan todo lo de valor y se llevan a las mujeres y a los niños. Hacen una masacre, toman la justicia en sus manos. Esa justicia que nunca debieron haber tomado, la convierten en una venganza desmedida. El siguiente versículo es Proverbios 20, 22, dice así: no digas, me voy a vengar de este mal, espera que el Señor se ocupe del asunto. Y esta palabra es para ti y para mí. En algún momento de la vida, o te han herido, o te han destruido. Yo creo que a Dina la destruyeron. Quien ha vivido una violación y está escuchando esto, entiende perfectamente qué sucede cuando un hombre viene y toma lo más íntimo de ti como mujer. Así es que esta palabra es para ti. No devuelvas mal por mal y no digas, me voy a vengar de este mal. Dice, espera que el Señor se ocupe del asunto. Y no nada más hablamos de violación sexual, hablamos de una violación a ti como mujer, a ti en tus derechos, a ti en tus sentimientos. Si alguien se ha burlado de ti o te ha hecho daño, en esta mañana tú entrégale al Señor esa herida y dile, sí, Señor, se burlaron de mí.
Me hicieron una herida profunda en mi corazón. Me sentí cautiva como Dina, porque Dina estaba en casa de Siquem y de su padre. Tanto que dice la palabra que van y la rescatan y la sacan de la casa y se la llevan junto con todos, con todo lo que se robaron, ¿sí? Así es que si alguna de ustedes, alguien ha venido a herirte, ha venido a dañarte, a lastimarte, dice su palabra, no digas me voy a vengar, no digas me vengaré de este mal. Déjale las cosas al Señor. Dice su palabra, mía es la venganza, dice el Señor, yo la ejecutaré. Ellos decidieron mal, decidieron tomar la venganza y la justicia de su mano, y las consecuencias fueron muy fuertes. Así es que el número 3, si nos quedamos o podemos decir, ¿y qué pasa? ¿En qué termina la historia? Pues vemos, Jacob los regaña. Ellos llegan, me imagino que llegan con todo el botín, y el padre les dice, a ver, ¿qué hicieron? ¿No ven que ahora todos los de los pueblos alrededor son muchísimos? Van a venir y van a tomar venganza hacia nosotros, nos van a destruir. Y los regaña, y los regaña y les dice, nos van a destruir. ¿Qué hicieron? Y el versículo 31 ellos le contestan, le dicen, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Replicaron ellos enojados. Estaban airados, se sentían deshonrados como familia. Es comprensible. ¿Qué ha pasado en tu familia o en la mía cuando te sientes así? Deshonrado, avergonzado, que te han humillado, que te han hecho cosas muy graves y fuertes en tu vida, que te han dejado heridas profundas en tu corazón. ¿Qué sientes? Ellos estaban enojados y su enojo los llevó a hacer esto. Pero había un padre que estaba teniendo comunión con Dios, porque Jacob, en medio de sus errores, de sus pecados, tenía esa comunión con Dios. Y nos puede pasar a todos como padres. Podemos ocasionar situaciones. Tal vez Jacob se sentía culpable, decía, ¿por qué la dejé ir sola? ¿Por qué permití que mi hija fuera sola a ese lugar? Y empezaba a preguntarle a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué quieres de esto? Y el número 3 que vemos en esta familia complicada, decíamos el martes, es el arrepentimiento trae perdón. Número 3, el arrepentimiento nos trae perdón. Y dice Génesis 35, nos vamos adelantito al capítulo 35, y dice así, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate y múdate a Betel. Fíjate, dice, Dios le dijo a Jacob. El Señor estaba mirando todas las situaciones que estaban pasando. Yo creo que Jacob estaba atemorizado de lo que sus hijos habían hecho. Y le preguntaba a Dios, ¿qué hago, Señor? Y aquí el primer versículo nos marca eso. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete ahí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios había estado al lado de Jacob, había estado presente en las situaciones más difíciles de Jacob. Dios había permanecido fiel a Jacob y le dice, vete, está complicada esta situación, está difícil esta situación, vete. Y le dice, múdate a Betel. Y más adelante vemos que Betel lo marca como casa de Dios y puerta del cielo. Vete a ese lugar y edifica un altar. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Primero Dios le ordena hacer un altar. Y después él, como padre y sacerdote de su casa, les dice, purifíquense y pónganse ropas limpias. ¿Cuál es el deber ser después de que cometemos un pecado?
Después de que pecamos y viene una situación difícil a nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así como Dios le dice a Jacob, ve y hazte un altar. Y nosotros, los que estamos estudiando y escudriñando la palabra, sabemos qué significa un altar. Ve y pide perdón, ve y humíllate, haz sacrificio para que Dios te perdone, que se lave con sangre este pecado que cometiste. Haz un altar y les dice a sus hijos, desháganse de sus ídolos paganos. Y esto nos enseña, desháganse de todo lo que les haga daño para que puedan tener una comunión con Dios. Dice, purifíquense y pónganse ropa limpia. Les ordenó arrepentirse, pedir perdón a Dios, hacer sacrificio para perdón de pecados. Y sabes, tú y yo ya no tenemos que hacer ese sacrificio, porque el único sacrificio lo hizo ya nuestro único sacerdote eterno, que hizo ese pacto divino y con su sangre vino y entregó su vida para que nosotros fuéramos limpiados. Así es que Jacob llevó a sus hijos a ese arrepentimiento y dice el versículo 3, ahora vamos a Betel, donde yo edificaré un altar a Dios, que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Y Jacob empieza a hacer memoria de que Dios había permanecido a su lado en todo tiempo. Así es que el arrepentimiento trae perdón y Dios lo perdonó. Y después se cumple el propósito en esa familia complicada. Y ya te lo digo y te lo repito. De ahí, de ese linaje complicado, acuérdate, porque de lo vil y lo menospreciado sirve Dios para avergonzar a los sabios. De eso imperfecto, de esa tribu, viene nuestro Señor y Salvador. Y sabes que esto me da esperanza a mí, que a pesar de lo que pecamos, a pesar de las malas decisiones como la que tomó Dina, a pesar de eso, podemos llegar hasta pecar, llegar hasta los más pecados más fuertes que te puedas imaginar. Podemos como seres humanos. Pero en medio de eso hay un propósito eterno. Y si venimos al verdadero arrepentimiento, el Señor nos perdona y cumple su propósito en nosotros. Dice Primera de Juan 1:9, este es nuestro versículo final y dice así. Primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, tú y el Señor. ¿Y cuántos no hemos cometido pecado? ¿Cuántas de las que estamos ahorita unidas en este sentir? Ponte a recapitular tu vida y di, sí, Señor, he tomado malas decisiones como Dina. He querido conocer cosas que no debía. ¿Sí? Si te sientes identificada con esta historia, dile al Señor, sí, Señor. Y después las consecuencias de mis malas decisiones fueron fuertes, desagradables. Fueron tan grandes que provocaron más heridas. Imagínate cómo se ha de haber sentido Dina después de todo esto. La Biblia ya no nos marca más de Dina. Algunos historiadores y en libros apócrifos de la Biblia la mencionan, no en nuestra Biblia, en algunos libros históricos, y marcan algunos que Dina fue la segunda esposa de Job. Algunos dicen eso, pero yo lo estuve buscando y para comprobar si era eso cierto, y no hay nada que te lo asegure, no hay nada que te lo compruebe, es una simple teoría de historia de libros apócrifos de la Biblia. ¿Sí? No sabemos, la segunda esposa de Job fue la que le dio de nuevo hijos cuando Dios vino y restauró la vida de Job y le restituyó todo, pero ya no pude comprobar eso,
Se los menciono porque en muchos lugares lo dicen, pero no se puede comprobar. Ya no se sabe más, pero yo creo que Dina sufrió la vergüenza de una mala decisión, sufrió el momento de la violación, de estar cautiva con una familia que ella a lo mejor ni quería, porque no nos marca la Biblia si ella quería, pero esa mala decisión trajo consecuencias de pecado muy fuertes. Tú y yo vayamos al Señor ahorita, en este momento, ponte a analizar tu vida como yo analizo la mía y digo, ¿qué decisiones han traído consecuencias de muerte? Y no hablo únicamente de muerte física, de muerte espiritual. Y digo, Señor, perdona toda mala decisión. Y en esta mañana tú también dilo, perdona toda mala decisión. Límpianos, Padre, que tu sangre venga y nos purifique. Y que se cumpla el propósito de nuestra vida a pesar de las malas decisiones que hemos tomado como seres humanos. Recuerda lo que dice Corintios, no se dejen engañar. No te dejes engañar. Si ya te equivocaste, y yo me lo decía a mí misma, ok, ya te equivocaste, ya tomaste una mala decisión, rectifica y haz un pacto con el Señor. No podemos circuncidarnos para hacer pacto como los hombres, pero podemos circuncidar nuestro corazón, decir, sí, Señor, hago un pacto contigo, hago una promesa de serte fiel. Y decirle al Señor, aquí estamos listas, Padre, para recibir tu perdón y tu amor. Vamos a cantar esta canción todas juntas, todas ahí donde estás, y decirle, Señor, me equivoqué, pero al final de cuentas sabía que me amabas y que estabas ahí a mi lado. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Gracias, Padre, que mucho tiempo me esperaste. Vamos a esperar un momentito a que la canción reinicie de nuevo. Esperamos que podamos reiniciarla, porque de verdad es un deleite cantar y adorar al Señor con esta palabra. Gracias a Dios por esta mañana. Yo sé que tú en casa has sido edificada por medio de su palabra. Yo sé que vamos a ser bendecidas y esperemos que dure esta canción para alabar al Señor. Y decláralo ahí en casa y dile, sí, Señor, aquí has estado siempre. Y siempre me has dicho que me amas en todo momento. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas, aunque huí,
lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y creo que tal vez Dina le cantó esto al Señor, y también dijo: me fui, salí, me alejé de ti, pero he regresado y sé que me amas. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí. Lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, aunque mí lejos de buscarme más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí. Lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos diciéndote, Señor, que hemos entendido que nos amas, que aunque nos alejamos, Padre, aunque el pecado piensa que nos aleja y el enemigo piensa que nos ha derrotado, tu amor nos acerca a ti. Y sabemos, Padre, que nos perdonas, que con un beso y con amor nos has regalado tu perdón. Así es que siéntete bendecida en esta mañana. Si algún pecado hemos cometido, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nos confiamos y quedamos tranquilas, pacientes en ti, Señor, sabiendo que nos has bendecido, nos has salvado, nos has perdonado y nos amas profundamente. Y espero que esta mujer haya enseñado y edificado nuestras vidas. Dina, las consecuencias de una mala decisión. Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que te tomas en medio de tanto que puedes escuchar, porque ahorita hay un océano de posibilidades de que tú seas edificada por medio de otras personas que comparten la palabra, y lo puedes hacer en internet. Hay muchísimo que aprender, pero gracias por tomarte ese tiempo y estar como iglesia, generación de adoradores, en un mismo sentir, escudriñando la palabra.
Así es que quédate este sábado con esa frase: Señor, supe que me amabas, y por ese amor infinito que ahora conocemos, te amamos nosotros, porque tú nos amaste primero. Bendito Señor, nuestro Rey y Salvador. Dios te bendiga, feliz sábado. Nos vemos mañana, primero Dios, en la transmisión para adorar juntos al Señor. Dios te bendiga.